Hoy continuamos con este estudio de la palabra de Dios en el libro de San Mateo y vamos a hablar del nacimiento del Señor Jesucristo. Los evangelios son 4: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Los 3 primeros evangelios se le llaman sinópticos, o sea, que dan un mismo relato. Se concentran en el nacimiento o desde el anuncio del Señor Jesucristo y su ministerio, aunque realmente el libro que relata la genealogía del Señor es San Mateo y San Lucas. San Mateo comienza hablando la genealogía del Señor Jesucristo desde Abraham, y San Lucas sigue hacia atrás hasta nuestros primeros padres. Ustedes saben, y todo ese relato de la genealogía es para aclarar esto que viene aquí, que el Señor Jesucristo es el Mesías prometido. También el relato del nacimiento del Señor Jesucristo aparece en San Mateo y aparece en San Lucas. En el Evangelio de San Marcos no se hace ese relato, tampoco se hace en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Marcos comienza relatando ya en el ministerio del Señor Jesucristo. El Evangelio de San Juan es un evangelio que se concentra más en el ministerio del Señor Jesucristo, de lo que hizo en Jerusalén, porque los otros evangelios se concentran más en el ministerio, el nacimiento y el ministerio del Señor Jesucristo en otros lugares. Ustedes saben por este relato bíblico que ahora vamos a ver, que el Señor no viajó fuera de la tierra de Israel, sino solamente a un sitio que se llama Tiro. Era la región de Tiro y de Sidón, era una provincia, era allí pegado a ciudades costeras en el Mediterráneo, pegados a la tierra de Israel, pero eran considerados naciones gentiles, porque realmente Tiro y Sidón son las ciudades de esos, los que estudian historia, las ciudades de los fenicios. O sea, ellos eran los famosos fenicios, Tiro y Sidón. Entonces, aquí se relata, pero me gustaría tomarlo desde el libro de San Lucas, porque aquí se relata de cuando ya María encuentra que está con un embarazo por el Espíritu Santo. Pero en San Lucas nos relata otros detalles importantes. En el capítulo 1 de San Lucas nos muestra, por ejemplo, dónde sucedió eso. Y nos muestra también que antes de esto se le había dado un anuncio a María. En el capítulo 1 de San Lucas, en el verso 26 dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vale la pena que usted y yo sepamos estos detalles, porque el Señor Jesucristo nació en Belén, en la provincia de Judea, pero José y María no vivían en Judea. Ellos vivieron aparentemente toda su vida en Galilea.
eran provincias diferentes. ¿Por qué les hago esa claridad? Porque cuando estaba Herodes, el rey Herodes, que le llamaron Herodes el Grande, que murió recién un poquito después del nacimiento del Señor Jesucristo. Él era rey sobre todo lo que componía Samaria y Perea y Galilea. Él fue un rey muy fuerte. Pero cuando él murió, la parte que él gobernaba se la repartieron a 3 de los hijos de él. Entonces, cuando ya está hablando que ellos regresan, que regresan a Galilea, en Galilea estaba gobernando uno de los hijos de Herodes el Grande, el que quiso matar al Señor Jesucristo, pero que no pudo. Y otro de los hijos gobernaba en Judea. Y otro de los hijos gobernaba el resto de la región. ¿Y por qué yo les hago este énfasis? Porque aquí en estos relatos de San Mateo y de San Lucas dice que cuando le fue dado el anuncio a la Virgen, a María, ella estaba viviendo donde siempre había vivido, en Galilea. Había una ciudad, porque Galilea era una provincia, había una ciudad que se llamaba Nazaret. El ángel Gabriel fue enviado allá a Nazaret y allá también vivía José. Y ya estaba, María ya estaba desposada con José. En ese relato de San Lucas también aclara 2 veces que José era de la casa de David, del linaje de David. Es importante que lo sepa, porque aunque el Señor Jesucristo no es hijo de José, pues ustedes saben que no es hijo de José, es el Hijo de Dios. Él no fue el fruto de un matrimonio normal, sino que el ángel le trae la razón a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esa era una profecía que habían recibido los judíos a través del profeta Isaías más de 400 años antes. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Así que el Señor Jesucristo en su nacimiento pues está rodeado de estas circunstancias. En realidad María queda en embarazo mientras ella vive allá en Nazaret, en Galilea, porque el Espíritu Santo vino sobre ella. Luego ella fue a visitar a Elizabeth, que era familiar de ella, porque el ángel que le dice a ella: va a venir sobre ti el Espíritu Santo y vas a concebir un hijo, le dijo: y tu prima Elizabeth, ella que ya está muy anciana, ya ella hace 6 meses está en embarazo. Era la madre de Juan el Bautista. Pero la prima de ella sí vivía en la tierra de Judea, porque el sacerdote, el esposo de ella, era un sacerdote llamado Zacarías, y él estaba encargado en el templo en el tiempo que le dieron el privilegio, que un ángel le dijo que él y su esposa iban a tener un hijo. Entonces, cuando el ángel le da el anuncio a María: tu prima ya tiene 6 meses de embarazo, dice entonces María se fue
para ver a su prima. Y la saludó, ¿en dónde? Allá en las montañas de Judea, en una región cerca de Jerusalén. Cuando María vuelve de ese viaje, porque dice que se quedó en la casa de su prima, cuando ella vuelve, entonces pasa lo que dice aquí en el capítulo que leímos. Dice, ella estaba desposada con José, pero antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En otras palabras, se hizo notorio que la muchacha estaba en embarazo. Cuando ya ella regresa a su casa, a su tierra, que era en Nazaret, en Galilea, el hombre que estaba esperando el turno para recibirla como su esposa, porque así era la costumbre entre los judíos. O sea, primero se desposaban. Yo voy a ponerlo no porque sea exactamente igual, pero como para que ustedes y yo tengamos una posible idea. Era como cuando se desposaban, era como decir ahora el matrimonio civil. Ya esa mujer pertenecía a ese hombre, pero ellos no consumaban su matrimonio, sino que cada uno estaba en su casa hasta el día en que ahora sí ellos tenían la otra parte de la ceremonia, que la Biblia relata cómo era. El día que el esposo venía a tomar la esposa, la Biblia relata, el mismo Señor Jesucristo dijo cómo era. Dice que el esposo venía a la medianoche, bueno, y había un cortejo de muchachas que siempre esperaban con unas lámparas. ¿Se acuerdan la historia? Así era. La esposa, la muchacha, no era el actor principal de la boda, sino el novio. Y todavía sigue siendo costumbre en el Oriente. Yo he estado en algunos lugares y he visto, y todavía sigue siendo costumbre en el Oriente, que el actor principal de la boda no es la muchacha, sino el muchacho. Pues es la manera como ellos ven la vida. Y no tenemos nada más que decir, sino así era. Entonces cuando ya esta muchacha regresa, ella estaba desposada ya con José, pero José se da cuenta que la muchacha está en embarazo. Pues él no sabía nada. Y dice aquí, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué pasaba con esto? Bueno, habían muchas leyes en Israel. Y este hombre de verdad amaba a aquella muchacha con la que se había desposado para tomarla como esposa. Pero cuando él se da cuenta que ella está en embarazo, para él esto era inconcebible. Dice, no, yo estoy sobrando aquí. Se supone que ya tenemos el compromiso y esta joven aparece en embarazo. Pero él era justo, dice, y la amaba. Y como era justo, no quería infamarla. ¿Qué quiere decir? Porque habían leyes, en Israel habían leyes, y las leyes no eran fáciles. Las leyes decían que en estos casos había pena de muerte de por medio. O sea, era una situación muy delicada. Por eso es que cuando hablamos la última vez y hablamos de María, que ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como quieres, ella estaba diciendo más de lo que usted se imagina. Porque ella sabía que quedaba expuesta a las leyes de la nación. O sea, podría significarle la muerte a ella.
Claro, si el Señor le dice que el santo ser que nacerá, entonces ella se da cuenta que no va a morir, porque si va a nacer el niño, no va a morir ella. Pero de todas maneras, para la información de todos, ustedes saben que María siempre llevó de parte de los judíos esa afrenta. Y al Señor Jesucristo se lo dijeron más de una vez los fariseos: nosotros no somos nacidos de fornicación. Cuando usted lea esa expresión, que ellos se enfrentaban al Señor y le decían: nosotros no somos nacidos de fornicación y un padre tenemos, le estaban recordando al Señor Jesucristo lo que todos los judíos siempre creyeron acerca de Él. Es importante que usted lo tenga claro, porque el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, no es el hijo de cualquiera. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Y mire que aquí lo dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Esa palabra Jesucristo es una palabra compuesta que quiere decir Jesús, que quiere decir Dios salva o Salvador, y Cristo, que quiere decir Mesías o ungido. Entonces, el nombre propio del Señor es el Salvador, ungido de parte de Dios. Pero en términos de los judíos, Mesías para ellos, ese término es mucho más grande para ellos que para nosotros. Nosotros oímos la palabra Mesías y no nos impacta como a ellos. Probablemente porque nuestra forma de pensar, nuestra cultura, nuestra enseñanza no estaba cerca de los profetas ni nada. Entonces a nosotros no nos impacta tanto decir Mesías como a ellos. Porque para nosotros el Salvador del mundo, ungido, quiere decir alguien que nos salva de nuestros pecados, lo cual es cierto. ¿A cuántos el Señor los ha salvado de sus pecados? Levante la mano aquel a cual el Señor ha salvado de sus pecados. Para los judíos quería decir otra cosa. Aunque deberían entender lo que nosotros entendemos. Una vez yo estaba explicando esto y le dije: lo que pasa es que los judíos tienen una parte acerca del Mesías, y los gentiles o la iglesia tenemos otra parte acerca del Mesías. Sí, esa es la verdad. Cuando unimos las dos partes se vuelve poderosísima. Pero para nosotros, los gentiles, el Mesías quiere decir nuestro Señor Jesucristo, que vino a libertarnos, a romper las cadenas del pecado, que el pecado en todas sus manifestaciones, de la borrachera, de la lascivia, de la drogadicción, de la maldición, o sea, de ser maldiciente, de la mentira, del robo, de tantas cosas. Y el Señor cambia a una prostituta, y cambia a un borracho, y cambia a un criminal, y es una verdad muy grande, y nos da vida eterna. Porque si usted está aquí, no es porque nadie lo está obligando. Hoy es domingo y hay personas que están por allá en un paseo a la orilla de un río haciendo comida, y probablemente, si son inconversos, pues estén también con algún licor, cervezas y de todo. Allá están en lo de ellos. El que ama el deporte dirá: hoy es domingo, está por allá haciendo deportes.
corriendo con un balón o en una bicicleta o trotando, haciendo otra cosa. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué no se fue usted a pasear o no se fue con un balón o no se fue con una bicicleta? ¿Por qué se vino para la casa del Señor? ¿Y por qué es ahora otra persona? ¿Por qué la gente lo mira raro? Bueno, nosotros tenemos esa evidencia de que el Señor Jesucristo realmente nos salva de nuestros pecados y nos cambia, y nos da mucho gozo venir aquí a cantarle al Señor. Un domingo, un cristiano que se precie de ser cristiano, me refiero, cuando digo que se precie de ser cristiano, digo que entienda, que sienta la satisfacción de lo que el Señor ha hecho por él. Jamás cambiará estar en la casa de Dios, estar cantándole y adorándole, para irse a la orilla del río a poner 4 leños allá, a hacer una olla de sopa. Puede que sepa muy a rico, pero no ese día. No es ningún negocio cambiar esto de estar aquí. Yo veía y yo los oía cantar y yo me alegraba y yo decía: aleluya, Señor, ¿cómo será en el cielo? Cantando: grandes y maravillosas son tus obras. Eso está en el libro de Apocalipsis. Señor Dios Todopoderoso, ¿cómo será esto? Ningún cristiano que de verdad sienta esa satisfacción se irá hoy por allá detrás de un balón o con una bicicleta, mientras pueda estar en la casa del Señor para darle gloria y honra a su nombre y exaltarle, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. No lo hará. ¿Por qué? Porque sabe lo que realmente pasó dentro de sí, sabe la tragedia que vivía, sabe, porque la vida sin Cristo, la vida en el pecado, es una miseria espiritual. Es una cosa muy triste. La vida sin el perdón de Dios, sin esa seguridad de salvación, es otra historia. Usted encuentra a la gente que cada uno se desenfrena en su vida, pero al final se dan cuenta que su desenfreno no les trajo lo que ellos creían. No les trae la paz que solamente da Cristo, no lo hace. Entonces tenemos esa verdad, gracias al Señor por esa verdad. Ahora, ¿cuál es la otra parte de la verdad que la entienden y la tienen más los judíos? Para ellos, Mesías, el ungido de Dios, ¿quién era? Usted ve que cuando Bartimeo, el ciego, estaba pidiendo al Señor que lo sanara, ¿cómo le decía? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué era lo que ellos creían? Y es la parte de la verdad, esa es una parte de esta verdad acerca del Mesías, que el Mesías era el Salvador de la nación como tal. No era el Salvador solamente de sus pecados. Ellos no tenían clara esa parte, porque ellos observaban la ley y ellos estaban confiados de la ley. Bueno, uno vive así y con eso agrada a Dios, pero necesitamos ese Mesías que venga y nos libre. Sobre todo en ese momento cuando el Señor Jesucristo nació, la escritura dice que había gente en Israel, en Jerusalén, en todas partes de la nación esperando al Mesías. ¿Y por qué lo esperaban? Porque los romanos tenían el control de ellos y los oprimían hasta más allá de sus fuerzas. Usted y yo tal vez no tengamos idea, porque no estamos viviendo eso, pero ellos sí. Y el Sermón del Monte es una muestra de cómo les iba a ellos. Cuando el Señor Jesucristo enseñó el Sermón del Monte y dice cosas tales como, por ejemplo, si alguien te golpea por una mejilla, pon también la otra, se estaba refiriendo a la situación que ellos vivían con los romanos. También dijo, si alguien te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Se estaba refiriendo a la situación que ellos tenían con los romanos, porque habían unas leyes
Voy a solamente para que usted mire solo esa partecita. Había una ley que operaba para los que estaban en ese momento viviendo bajo el yugo de los romanos. Cualquier soldado romano que necesitara llevar una carga tenía el derecho por ley de llamar a cualquier hombre que fuera pasando y decirle: lléveme esa carga, y tenía la obligación de llevárselo hasta por 1 milla, quiere decir 1 kilómetro y 600 metros. Y ellos habían sufrido el abuso, porque muchas veces un soldado le había puesto esa carga a un hombre que estaba anciano, o a otro que estaba enfermo, o a veces obligaban a llevar esas cargas a muchachos que estaban muy tiernos todavía, adolescentes que no se veían que estuvieran en la fuerza para llevar eso, pero tenían que llevarla por obligación. Entonces ellos sufrían toda esa opresión de parte de los romanos, porque el gobierno romano no era cualquier cosa, no era como usted y yo nos imaginamos. Sí, el imperio romano fue en términos de adelanto, pues muchísimos adelantos, pero en términos de leyes y de la forma como ellos regían la palabra de Dios, dice que era era de hierro, dice. Era de hierro. O sea, era un imperio con unas leyes terribles, terribles. Cuando el emperador decía algo, eso era así, sin importar el precio que hubiera que pagar. Entonces, los judíos esperaban al Mesías. ¿Qué esperaban ellos del Mesías? Un rey que era de la casa de David, de la línea de David, porque había una profecía que decía que vendría uno de la raíz de David y que él libertaría a su nación. Entonces, ¿qué esperaban ellos del Mesías? Pues que fuera un rey poderoso que viniera y se enfrentara al imperio romano, y que tendría la unción de Dios sobre él para derrotar a los enemigos. Y todo eso era cierto, pero ellos tenían la mitad de la verdad, o por lo menos querían ver solo la mitad de la verdad. Ellos no ponían tanta atención en que tus pecados te son perdonados. Por eso ellos, un día que el Señor estaba sanando a un hombre que era cojo, que estaba paralítico, ¿se acuerdan? Que el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Ellos: ¿quién es este que perdona pecados? Ellos no querían ver esa parte del perdón de los pecados, porque ellos tenían la ley. Según la ley, si alguien pecaba, sencillamente llevaba un cordero o llevaba el holocausto, la ofrenda, y con eso era perdonado. Entonces ellos, ¿cuál era la parte que ellos querían? Pues que apareciera ese Mesías, que vendría y armaría un ejército, y con el poder de Dios, porque ellos sí creían que iba a tener el poder de Dios, pero bajo el poder de Dios iba a quitarle la cabeza a todos los romanos, iban a acabar con todo eso, y otra vez Israel sería restaurado. Y usted nota que la última pregunta que le hicieron los discípulos, o sea, los apóstoles al Señor, antes de irse, fue esa misma. Como ya el Señor había resucitado y ya ellos sabían, en cualquier momento le preguntaron: Señor, ¿y restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ya resucitaste, ¿vas ahora sí a hacer algo por la nación? ¿Cuántos entienden la idea? Entonces, ellos les faltaba esa parte de la verdad que nosotros tenemos. ¿Cuál? Que el Señor Jesucristo es el Salvador, que perdona nuestros pecados, que nos limpia, no solamente nos perdona, nos liberta del pecado, nos liberta del poder del pecado, nos hace libres para servir a Dios, libres para cantarle a Él, libres para adorarle a Él, libres para exaltar su nombre. Eso está claro, eso está bien.
Pero a nosotros casi nunca nos ha llegado la otra parte, y los judíos se quedaron cortos en su interpretación, porque los judíos esperaban al Mesías para que libertara a Israel del yugo de los romanos o de cualquier yugo que en ese momento pudieran tener, e Israel pudiera ser restaurado, cuando en la realidad la escritura en la profecía decía que su reino sería de mar a mar. ¿Qué estaba diciendo? Que era un reino sobre toda la tierra, no solamente para restaurar a Jerusalén, sino el Mesías, de acuerdo a la profecía, sí sería de la tribu de Judá, sería de la raíz de David, y sí libertaría a Israel, pero no era ahí que se iba a quedar solamente con eso, porque el Mesías, que es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y en la epístola dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No dice la rodilla de los judíos, dice toda rodilla. ¿Qué quiere decir? Es una cosa generalizada. Y toda lengua confiese, o sea, todo el mundo tenga que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ahora, para usted y para mí, vemos al Señor como el Señor espiritual. Pero en el término que un judío entendía que Él es el Señor, o que un romano entendía quién es el Señor, estaban hablando del emperador. Por eso era que mataban tantos cristianos en el circo romano y con todas las torturas que tenían los romanos. ¿Por qué? Porque ellos exigían que los cristianos confesaran que el César era el Señor. Es que esa palabra Señor nosotros no la entendemos muy bien, porque en nuestro idioma Señor se le dice al caballero que nos ayuda con los oficios, se le dice a los señores o caballeros que nos ayudan en la empresa de recolección del aseo, Señor el que nos ayuda a vender las papas, las yucas, el señor fulano que es el que arregla los tubos del agua, y el señor fulano. Todo el mundo es el señor fulano. Pero para ellos en su momento no era así, no. Señor solamente, según los romanos, solo era el César. Y según los cristianos solamente es Jesucristo. Entonces cuando ahí dice y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, está hablando de un Señor en todo sentido, un Señor de lo espiritual y un Señor también de todo lo que tenga que ver con esta vida. Entonces ellos esperaban al Mesías así. De hecho, nosotros esperamos al Mesías otra vez, porque ellos tampoco tenían eso claro, que el Mesías iba a venir y que iba a ser primero la parte que ha hecho. ¿Cuál es? La de redimirnos a nosotros de nuestros pecados, para preparar para sí un pueblo santo, para cuando Él tome el reino de todo el mundo, sus ayudantes y su gente sea gente santa y transformados por Él. No solamente transformados aquí, no, transformados literalmente, transformados. O sea, cuando se romperá todo lo que nos hace falta que se rompa. Porque nosotros venimos aquí y sí, hermanos, estamos más o menos bien, gracias al Señor. Y perdóneme que yo sea tan franco, pero nos hace falta mucho todavía. Nos hace falta eliminar muchas cosas de nuestras vidas. Y una de las cosas que es más crítica de eliminar en nosotros es esa naturaleza nuestra que nos hace vivir por el sentimiento. Cuando me siento contento, alabo a Dios. Cuando no me siento contento, cuando siento que yo siento que Dios me está oyendo, y cuando no siento que Dios me está oyendo, no oro. Cuando siento deseo, yo siento, evangelizo. Cuando yo no siento, evangelizar. Y todo es un base en un sentir.
Eso se tiene que acabar. Tenemos que vivir por fe, dice la palabra. Pero lucharemos con eso hasta el día cuando el Señor Jesucristo suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, y los que vivimos seamos transformados, como dice la palabra, y nos vayamos con el Señor. Ese día se resuelven esas cosas, porque dice seremos transformados. Que hay una parte de usted y de mí que todavía necesita ser transformada, y que por más que mejoremos ahora todavía necesita más transformación. Y la transformación total llegará en el momento cuando el Señor suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, y los que vivamos, que estemos sirviéndole al Señor, seremos transformados. Ese día se va a resolver ese problema. Gloria al nombre del Señor, porque la Biblia dice: entonces todo lo que es en parte se acabará, dice, y ahora estaremos completos. El Señor está preparando, esa es la primera parte del Mesías, preparar primero a ese pueblo para cuando Él venga a reinar con ese pueblo, que lo va a poner de ayudante en lo que Él quiera, tenga un pueblo que vale la pena. Amén, hermanos. Por eso dio su sangre, para redimirnos. Entonces, ¿ahora me está entendiendo la idea? ¿Cuántos me han entendido esa explicación? Entonces, cuando uno entiende una mitad, tiene una parte muy buena, poderosa. Cuando entiende la otra mitad, también tiene una parte muy poderosa. Pero cuando pone las dos juntas, aleluya, entonces ahora sí que es poderosísimo. Gloria al nombre del Señor. Porque la palabra Mesías quiere decir el Salvador del mundo y el Rey que vendrá a gobernar el mundo. Entonces el Señor Jesucristo no solamente nos salva de nuestros pecados, sino que va a volver. Gloria al nombre del Señor. Volverá otra vez. Si usted lo cree, va a volver. Y si no lo cree, también va a volver. Si las naciones le creen, va a volver. Y si las naciones no le creen, va a volver. Si Rusia lo cree, Él va a volver. Si Rusia no lo cree, Él va a volver. Si China lo cree, Él va a volver. Y si China no lo cree, va a volver. El Señor no necesita la aprobación ni del presidente de China, ni del presidente de Rusia, ni del presidente, ¿verdad?, en cualquier país europeo, llámese presidentes o primeros ministros. El Señor no necesita la aprobación del presidente de nuestra nación, ni tampoco le va a pedir permiso a las Fuerzas Armadas. Señores, ¿será que ustedes hacen una alianza conmigo para ver si yo puedo gobernar? No. Él nunca le va a pedir permiso ni a los grupos de derecha ni a los de izquierda, porque no será así. Por eso le digo que cuando entendemos bien estas dos partes de la verdad, se convierte en algo poderosísimo. Porque el Señor Jesucristo no es solamente el Salvador que nos perdona nuestros pecados, sino que es el Salvador que un día va a volver a tomar otra vez las riendas de este mundo. Gloria al nombre del Señor. Levante la mano los que le dan gloria a Él. Entonces, así es el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo. José aparece en todo esto, en la escena. Él no es el padre del Mesías, pero él es el esposo de María. Cuando él ve que la muchacha está en embarazo, él decide dejarla. Dice que él era justo y no quería infamarla por todo lo que podría significar. Entonces él quiso irse, dice, secretamente. Pero pensando él en esto, porque si usted nota, el Evangelio de San Mateo dice lo que el papel de José durante ese momento, y en el Evangelio de San Lucas dice el papel de María durante ese momento. O sea, los dos relatos se complementan. Aquí dice cómo pensaba José, qué le pasaba a José. Allá dice qué le pasó a María y qué. ¿Cuántos me entienden la idea? Entonces, si usted los pone los dos juntos y hacen el panorama más completo. José dice, se quiere ir, pero un ángel del Señor se le apareció en sueños
porque él ya estaba pensando en esto, o sea, él estaba organizando qué día era el mejor día para irse. A lo mejor ya había hecho su agenda y arreglado, porque la Biblia dice que era un carpintero. Y en términos de la carpintería de aquel tiempo, no solamente era el que trabajaba con madera, sino trabajaba con madera y con cantería, o sea, con piedras y todo. Y se supone que un carpintero era como un albañil de hoy. Podía hacer casas y toda esa cuestión. A lo mejor estaba buscando cómo dejo terminado este trabajo, a quién le dejo encargado, y yo me voy tal día. Dice, pensando en eso, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, mire lo que le dice, hijo de David. Yo quiero que eso lo mantenga claro siempre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tenía que venir en esa línea genealógica, aunque José no era el padre, pero era el esposo de aquella muchacha a través de la cual nació el Señor Jesucristo. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que es engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, o sea, ya no se va a morir. La ley va a quedar ahí, porque ¿cuántos saben que cuando el Señor tiene un propósito es capaz de detener las leyes? Cuando Dios tiene un propósito es capaz de detener las leyes. No se va a morir. El hijo que nacerá, le llamarás su nombre Jesús. Y se lo dice a José. ¿Por qué? Porque Dios no hace cosas incompletas, Dios hace cosas completas. Cuando Dios quiere hacer algo, Él interviene con todos los que tenga que intervenir, y con todos los que Él sabe que tiene que organizar algo, y Él era una parte muy importante. Entonces Él habla con José a través del ángel y le dice: le vas a poner de nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí le habla de esta verdad que es la que la mayoría de judíos no tenían clara, que era que el Señor Jesucristo era el salvador de los pecados también, primero. Y luego dice que todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que él no convivió con ella como su esposo, no consumó su matrimonio hasta que ella dio a luz a ese hijo. Pero el resto de la historia está descrito acá. ¿Por qué no va conmigo allá a San Lucas capítulo 1 y miremos el resto de la historia? Porque es muy, muy interesante. Mire cómo dice. En el capítulo 2 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, era el emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué quería decir? Un censo. ¿Y cómo realizaban los censos allá? Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Para poder hacer el censo se tenía que ir cada uno a su ciudad. Y como él dice, era de la casa de David, entonces subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, porque él era de la casa de David, o sea, era de esa familia. Entonces subió allá a Judea, a Belén, porque él era de la familia y de la casa de David. ¿Por qué subió a Belén? Porque David era de Belén. O
O sea, el censo de él le correspondía hacerse en la oficina, para que me entienda, en la registraduría que estaba en Belén. Por eso le tocó irse para Belén de Judea, porque él era de la familia de David. Entonces habían oficinas, por decirlo de una manera muy moderna, habían oficinas en cada ciudad donde la gente tenía que ir a hacer su censo. No era como hoy. Hoy los censos se hace que el gobierno manda a unas personas a la casa suya y le hace las preguntas, etcétera. En ese momento no. Era la persona la que tenía que ir a la ciudad de donde había venido su línea, su familia, y reportarse con las oficinas en esa ciudad. Así se hacían las cosas en ese tiempo. Usted dirá, ¿y cómo es eso? Por eso le digo, usted ve que no es fácil. Y eso no tenía ninguna excusa, porque dice aquí que él subió con María, su mujer, su esposa, aunque no la había conocido. Dice que ya estaba en embarazo y que estaba adelantadita. Y esos viajes no son los más convenientes para una mujer en embarazo que ya está adelantada. Sobre todo que ahora es diferente. Usted puede tomar un avión, puede tomar un bus con aquella comodidad. Las carreteras son pavimentadas. En aquel tiempo, usted sabe que muchos de ellos viajaban a pie. Las personas de escasos recursos, su medio de transporte era un asno. Y ellos tenían que subir y bajar montañas. Ahora me está entendiendo. Entonces ellos vivían allá en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, pero tienen que venir a Judea, a la provincia de Judea, a una ciudad o a una aldea, porque no sé cómo sería en ese tiempo, si ya era ciudad o aldea, pero se llamaba Belén. Belén era muy pequeña, pero era el lugar de nacimiento de David. Y este José era de la casa de David, o sea, era de la línea de los reyes. Aunque él era un carpintero, digamos en día de hoy, él era un constructor, hacía casas y tal vez muebles, pero él era de esa línea. Y todas esas cosas, todos esos detalles para nosotros es muy importante. ¿Por qué le digo yo que es muy importante? Porque muchas veces las gentes juzgamos por la primera apariencia. Y resulta ser que esa apariencia no siempre es lo que se ve a primera vista, no siempre es real. ¿Cómo es posible que uno de la casa de David, que es de la línea de los reyes, sea ahora un constructor, un carpintero? No, ¿cierto? No, como que no encaja, uno dice no. Pero acuérdese que hace tiempo ellos ya no tenían reyes. Desde el tiempo que fueron deportados de allá, de su tierra, en el tiempo del Nabucodonosor y de los asirios, ya ellos no tenían reyes. No reyes de la casa de David, no los reyes que ellos esperaban. Herodes, por ejemplo, que fue rey, no era un rey judío, era idumeo. Entonces, este hombre, José, es de la línea de la casa de los reyes, tiene que ir allá. Pero hermanos, como había un movimiento, porque era una orden del emperador, las cosas se complicaron. Porque usted sabe, es como si dijeran que toda la gente de mi pueblo vuelva al pueblo. Búsqueme los hoteles. Si usted nació en el pueblito tal y que ahora digan la gente de ese pueblito vaya, todos vayan allá para un censo, a ver cómo va a ser allá el asunto.
La Biblia dice que no había lugar en el mesón, o sea, los hoteles estaban llenos. Así fue el nacimiento. Yo estoy relatando eso porque es que vale la pena entender cómo fueron las cosas. Porque uno a veces lee y pasa la carrera. No, así fue en medio de una situación difícil que el Señor Jesucristo nació. Ese pueblo estaba lleno y dice no había lugar en el mesón, y le llegaron los días del alumbramiento, o sea, de dar a luz. Y como no había lugar en el mesón, de todas maneras no podía dejar de nacer. Porque hay cosas que no se van a detener. ¿Cuántos me están entendiendo? Las cosas que deben suceder van a suceder. Y todo esto haciendo un alto, solo para darle a usted, para hablar entre nosotros de cosas que son de nuestra vida diaria. A veces nosotros creemos que los planes de Dios necesitan un entorno muy bonito y muy agradable para que sean cumplidos, pero que si el entorno no es agradable y no es bonito, el plan de Dios no está ahí. No, hermanos, el plan de Dios se tiene que cumplir cualquiera que sea la circunstancia. ¿Cuántos me están entendiendo? Cualquiera que sea la circunstancia. A veces un creyente puede no tener trabajo y lo necesita, pero podría no tenerlo. Y como no tiene trabajo, no tiene salario. Y como no tiene salario, va a pasar dificultades. Pero tenemos que ver al Señor, que Él tiene la capacidad de obrar en medio de todas las circunstancias. Que a veces el plan de Dios se está desarrollando en medio de una crisis. ¿Me está entendiendo? A nosotros los seres humanos nos gusta vivir sin problemas. Es la verdad. A nadie le gustan los problemas. Todos nosotros quisiéramos vivir ya en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay problemas. Pero el que no tiene problemas aquí no se acuerda mucho del cielo, ni siquiera si es evangélico. En el momento que no tiene problemas, buena salud, buen salario, buena casa, buen carro. Si es casado, casada, su esposo, su esposa lo ama, todo va bien, no se acuerda mucho del cielo. Ay, Señor, te doy gloria porque tú eres tan bueno. Pero busque al que está: ay, hermano, hoy solamente comí un tostado y un café, y el café era negro y que no tenía casi ni azúcar. Y por la noche, hermano, me comí una arepita y así de pequeña. Y otro café, ay, pastor, ya para ese no había nada de azúcar. A ver si no se acuerda del cielo. Señor, te esperamos. ¿Por qué queremos estar en el cielo? Porque queremos estar sin problemas. Debemos ser más conscientes. El día que queramos estar delante del Señor, no es porque queremos estar sin problemas, sino porque queremos estar delante del Señor. Debemos amar al Señor con mucha comida o con poca comida. Amar estar en la presencia de Dios con buen vestido o con una vestidura bastante limitada. Gloria al nombre del Señor. Debemos amar estar en la presencia del Señor aunque la familia esté bien o aunque. Porque en las familias también hay problemas, ¿no? O aunque haya problemas en la familia, a uno le asombra la capacidad que tenemos nosotros de armar problemas. No tanto de resolverlos, sino de armarlos. Buscamos los problemas donde no los hay porque no nos alcanzan los que ya existen. Y cuando los tenemos, entonces nos queremos morir porque tenemos el problema. Pero muchas veces son problemas que nosotros mismos propiciamos. Yo le estoy diciendo es que los propósitos de Dios se tienen que cumplir aún en medio de las crisis.
que aunque no nos gusten las crisis, Dios tiene su mano puesta en medio de las crisis. El mundo actual está en crisis. Rusia está problemada con más de un país. China está problemada con más de un país. Estados Unidos está problemado con 50,000 países. Nosotros aquí adentro estamos emproblemados entre nosotros mismos. Estoy hablando de nuestro país, Colombia. Tenemos problemas de todo tipo. Las crisis son terribles. Venezuela, la gente tiene que hacer fila según las fotos y los videos. Yo no vivo allá, pero según las fotos y los videos, la gente tiene que hacer fila 2 cuadras, 3 cuadras para comprar 1 libra de pollo. Unos que me contaron me dijeron que cuando se escasean los artículos y a veces no hay, y cuando llegan, que dicen, por ejemplo, llegó al supermercado tal un camión lleno de papel higiénico, que no había. La gente corre como si lo fueran a regalar y se lo arrebatan los unos a los otros de las manos para ir y pagarlo de primero. Con todas las crisis que puedan haber aquí en Venezuela, en Tanzania, en Nigeria, en la China, problemas de violencia, problemas de escasez, problemas sociales, problemas políticos, nada está por fuera del control del Señor. Digo, nada está por fuera del control del Señor. El Señor Jesucristo nace en medio de una crisis y le toca que cuando nazca lo acuesten en un pesebre. ¿Qué era un pesebre? Pues un establo donde ponían el ganado por las noches. Eso es un pesebre, un establo, donde llevaban paja y guardaban ganado por la noche, etcétera, y era como hablando como de una sociedad rural, que es los que están muy acostumbrados a esto de los pesebres y los establos. Nosotros no tenemos muy claro por ser de sociedades que son más urbanizadas. Pero dice aquí, lo envolvió en pañales en el libro de Lucas y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Mi pregunta es, si eso fue cuando nació el niño que encontraron en un establo, en un pesebre, ¿cómo envolverlo y acostarlo? ¿Cómo serían las semanas previas, los días que pasaron antes que naciera el niño? Cuando la muchacha estaba, como está toda muchacha, cuando ya tiene las 9 meses de embarazo y va a dar a luz. Si cuando nació el niño encontraron un lugar en un establo para acostarlo, ¿dónde se habrían acostado las noches anteriores? O sea, había un momento de dificultad. Había una situación complicada y no se podían ir, porque era un edicto del emperador. Hasta que se cumpliera todo lo que tenían que hacer de diligencia, no se podían ir. ¿Dónde habían dormido María y José? ¿Dónde había pasado sus noches y sus días? No sé, pero cuando nació el niño a lo menos le encontraron un lugar en un establo para acostarlo allí envuelto en pañales, entre esa paja y eso que le dan al ganado. Allí pusieron al Señor Jesucristo y me da mucho gozo que el Señor Jesucristo haya nacido, así sea en el pesebre, donde sea, pero nació. Gloria al nombre del Señor. Lo que interesa es que el Señor Jesucristo está allí para redimir al mundo de sus pecados. Si hay crisis, y todo esto yo digo porque cuando yo hago un análisis entre esta venida del Señor, el nacimiento del Señor Jesucristo y la segunda venida, yo digo, es un paralelo total. Porque cuando el Señor Jesucristo vuelva,
¿Cómo será? En medio de otra gran crisis. Ya estamos en crisis, nadie sabe hasta dónde va a llegar. El mundo entero está en una situación muy terrible. La semana pasada estaban los indios con los chinos, ya que comenzaban, y eso, por favor, no, deténganse ahí que no queremos irnos a una guerra total. Hay de unas escaramuzas allá por unos pedacitos de terreno por allá, porque así es la vida. Y los chinos pues son los chinos, pero los indios son los indios. Y ya sus ejércitos ahí, ya ejército cerca. Y entonces los chinos dijeron, bueno, se retiran de por ahí o nosotros. Comenzaron cada uno a hacer ejercicios militares con munición real. Porque cuando hacen ejercicios militares que no es así todavía, así, lo hacen con munición que es, como dicen, balas de salva que le llaman y cosas así. Pero comenzaron a hacer ejercicios con munición real. Eso es en todas partes del mundo, hermano. Como que el ser humano no está contento hasta no ver más sangre. Parece que si no hay sangre no sabe buena la comida. Pero el Señor volverá en medio de esa crisis. Ese es un paralelo. Y cuando yo miro todo esto y miro, yo digo, aleluya, bendito sea el Señor. Yo creo muy bien que el Señor en su palabra dice cosas que nos hablan y de alguna manera se convierten como en una profecía. Porque la venida del Mesías será en medio de una crisis, una guerra terrible. Y así estamos aquí. Entonces así nace el Señor Jesucristo. Y ahí en Belén se desarrolla otra cosa mientras están ahí, que en el Evangelio de San Mateo también relata. ¿Cuál es? La venida de unos magos. La gente dice los reyes magos. Bueno, la Biblia no dice que eran reyes, dice que eran unos magos. Cabe la pena anotar que el día que el Señor Jesucristo nació, hubo una fiesta que no la describe en el libro de San Mateo, pero sí en el de San Lucas, cuando dice que había unos pastores que cuidaban sus rebaños por la noche. ¿Se acuerdan? Y aparecieron unos ángeles, unas huestes celestiales cantando. Porque, sí, ¿y qué le dijeron a los pastores? Buenas de gran gozo. Ha nacido hoy un Salvador. Gloria al nombre del Señor. Le cuento que todos esos detalles le ponen a uno, ¿verdad?, en una mejor perspectiva. Porque es que la venida del Señor Jesucristo, el nacimiento del Señor Jesucristo, no es cualquier evento. Usted y yo tenemos que estar contentos de estar en la casa del Señor, de pertenecer al pueblo del Señor y de servirle al Señor. Porque el Señor Jesucristo no es uno más. Yo quiero que eso le quede claro. No es que usted vino aquí, no. Si usted no tiene eso claro, pues ojalá que el Señor le aclare. Pero usted no viene aquí. El Señor Jesucristo no es uno más. No es una predicación, un cuento, es una novela. Hay algo que está escrito ahí en un libro negro, porque por lo general la Biblia le ponen pasta negra. No. Usted tiene que entender quién es el Señor Jesucristo. Cuando Él nació, allá en el Evangelio de San Lucas relata cómo los ángeles aparecieron, huestes de ángeles cantando y dándole noticias a los pastores que estaban cuidando los rebaños. ¿Y qué les decían? Ha nacido hoy el Salvador. Y nosotros tenemos que estar conscientes que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. No solamente nuestro Salvador de nuestros pecados, sino que Salvador en todo sentido de la humanidad. Y que así como nos salva de nuestros pecados, también un día volverá para tomar los reinos de este mundo en su mano. Gloria al nombre del Señor. Luego vienen estos magos, en el capítulo 2. Y cuando vienen, ahora quiero hacer aquí un apunte. Probablemente usted no lo tenga claro, pero déjeme ver si alcanzo a hacer este apunte. Un apunte importante. La mayoría de gente no sabemos que las fechas que nosotros tenemos
acerca del nacimiento del Señor Jesucristo no son las que creemos. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo nació en el año 0, o sea, a partir del Señor Jesucristo se cuenta de allá para acá, y que antes del Señor Jesucristo nacer, de ahí para atrás. No. Es extraño, pero hay que llegar a ese punto. El Señor Jesucristo no nació en el año 0. Extraño, pero el Señor Jesucristo nació antes de Cristo. Una manera de decirlo, ¿verdad? Voy a explicarlo. Vamos a decir que aquí yo trazo una línea de arriba abajo. De aquí para acá es antes de Cristo y de aquí para acá es después de Cristo. Entonces nos imaginamos que el Señor nació aquí, donde se divide la historia de antes de Cristo y después de Cristo. Realmente en inglés hay un poco más de claridad para entenderlo cuando se le explican. ¿Por qué? Porque nosotros en español decimos antes de Cristo y después de Cristo. En inglés no usan esa forma de decirlo. Dicen antes de Cristo y año Dominus. Se lo voy a explicar otra vez. En inglés se dice en el año tal antes de Cristo. Y luego se dice en el año tal años Dominus. ¿Qué quiere decir eso? Que el calendario fue organizado y se le puso el nombre, según lo dicen en inglés para ellos, del que ayudó a organizar el calendario. Y por eso se llama años Dominus, porque venía de ese que ayudó a organizar el calendario. Porque nadie estaba preparado para decir, ahora que nació Cristo, no, ahora que nació Cristo se partió esto. No, ese es un asunto ya de la historia. ¿Cuántos me entienden? Entonces el Señor Jesucristo realmente nació cuando Herodes el Grande estaba vivo, porque ahí la Biblia dice que vinieron estos magos a preguntar al rey Herodes en Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y el rey Herodes, bueno, era un rey tremendo, hizo muchas obras de arquitectura y todo, pero fue terrible. Él era un rey puesto por los romanos. Y él sentía que ¿cómo que ha nacido un nuevo rey? Sí. Ay, ¿dónde está para yo ir a adorarle? ¿Por qué no me dicen? No, nosotros venimos a preguntarle a usted, que es el que sabe, como usted es el rey. Dice, ay, no, pues la verdad yo no. Pero espera un momentico y averiguamos. Y entonces llamó a los sacerdotes para que usted se dé cuenta que los gobernantes políticos sí se interesan en lo que dice la Biblia y en lo que dicen las profecías, aunque a la cara del pueblo dicen que no. Pero allá dentro de ellos sí están pendientes de la profecía. Él no era judío, pero él llamó a los sacerdotes. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Dónde dice la Escritura que debía nacer el Mesías? Y ellos se pusieron, no, dice que en Belén de Judá, y porque así dice la profecía. Entonces dijo, ay, muchas gracias, espérenme ahí un momentico. Y fue, le dijo a los magos, mire, es en Belén de Judá. Vayan, eso queda para allá, vean. Y cuando ya lo encuentren, ustedes me hacen un favor, sí. Ay, yo quiero conocer ese niño, eso hay que adorarlo muy bien. Y a propósito, ¿cuánto hace que ustedes vieron ese anuncio que había nacido? Supuestamente hacía como 2 años. O sea, nadie sabía que había nacido el Señor Jesucristo. ¿Y por qué sabemos que supuestamente como 2 años? Porque cuando él se da cuenta que los magos lo engañaron, dijo, mandó matar a todos los niños menores de 2 años. O sea que los magos le dijeron que hacía como 2 años habían tenido ellos allá de una estrella la visión. Hacía como 2 años había nacido. O sea, cuando ellos llegan no es que el Señor acaba de nacer.
Cuando ellos llegan, ellos le dicen al rey: nosotros vimos la estrella hace como 2 años. Para que usted se dé cuenta que pueden estar pasando grandes cosas, precisamente, y vamos a hablar criollo, en las narices de nosotros, y no darnos cuenta de lo que está pasando. No se habían dado cuenta que había nacido el Salvador del mundo. El rey Herodes no sabía que había nacido quien un día no solo iba a gobernar Jerusalén, sino iba a gobernar el mundo entero. Los sacerdotes no sabían que ya había nacido el Mesías. Los escribas no sabían que ya había nacido el Mesías. ¿Cuántos me entienden lo que les quiero decir? Entonces, si el Señor Jesucristo nació aproximadamente 2 o 3 años antes que se muriera Herodes, y Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo, entonces quiere decir que según las cuentas de la historia, el Señor Jesucristo vino a nacer por allá como en el año 6 o 7 antes de Cristo. Extraño, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué? Yo no entiendo. Porque el que dijo cómo se dividía la historia y cómo se contaban los años no fue el Señor, fueron los historiadores. Y ellos sacaron sus cuentas así. Por eso es que nosotros en todo esto, cuando hablamos por ejemplo de profecía bíblica, de escatología y de la segunda venida de Cristo, le hemos explicado a la gente que nosotros no estamos en el año que nosotros creemos, que nosotros decimos estamos en el año 2017 después de Cristo. Es falso, nosotros estamos mucho más allá. ¿Por qué? Comience solamente por aquel dato, que el Señor Jesucristo nació como 7 años más atrás, en que si le agrega esos otros 6 o 7 años ya estaría usted en el 2020 y pico. Y luego la diferencia entre el calendario judío y el calendario que nosotros usamos, porque nosotros usamos un calendario y los judíos usan otro. El calendario nuestro tiene 365 días y el calendario de los judíos tiene 360. Si usted multiplica 5 días por 2000 años, ¿cuántos días le dan? 10,000, ¿cierto? Y si luego divide todo eso en años, ¿por dónde vamos? Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque hay gente que se la pasa viendo unos programas en los canales de televisión, se pasan viendo unos programas. Y en esos programas de que las profecías de los mayas, las profecías de Nostradamus, y se interesan más por esas profecías que por esta profecía. Y entonces por ahí un día que se iba a acabar el mundo porque los mayas habían dicho que ese día se acababa el mundo. Que el Señor Jesucristo mismo dice, por ejemplo, acerca de su venida, que nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Qué sí dijo el Señor? Les voy a dar unas señales y ya. Como para que ustedes tengan una idea. Vea, cuando vean así, por ahí, la cosa está cerca. Y entonces ahora nosotros sabemos que las cosas están cerca. ¿Por qué? Porque lo que el Señor dijo ya está por ahí, gloria al nombre del Señor. Pero no nos queremos salir de esto. Le estoy refiriendo a este término porque la mayoría de cristianos, la mayoría de personas, la mayoría de gente, aún estudiosos, nunca han puesto eso en su perspectiva, en la realidad histórica de que el Señor Jesucristo no nació en el año 0, sino que según la historia, el Señor Jesucristo vino a nacer como en el año 6 o en el año 7 antes de Cristo. Los que pusieron el límite de la historia no fue el nacimiento del Señor, fueron unos historiadores. ¿Cuántos me entienden? A nosotros no nos interesa cómo cuenta la gente, nos interesa que el Señor Jesucristo nació. Y nos interesa que Él sigue vivo. Y nos interesa que Él es el Señor. Y nos interesa que Él volverá. Amén.
La cronología es importante para nosotros los seres humanos, pero acuérdese que Dios no mide el tiempo de una manera cronológica. Yo se lo expliqué a usted una vez, ¿se acuerda? Dios no mide el tiempo de manera cronológica, sino de manera circunstancial. Cuando se den tales y tales y tales cosas, ese es el momento. O sea que Dios no dijo, mire, para el año tal, no. Cuando ustedes vean esto así, 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 ahí es. Eso lo dijo el Señor más de una vez. Por ejemplo, cuando le dijo a Abraham que su descendencia sería esclava en Egipto por 400 años, le dijo, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de la gente de esta tierra, todavía no los voy a sacar. Mientras tanto, sus hijos se tienen que ir para Egipto a ser esclavos allá, mientras acá completan, porque hasta que no completen, no los voy a sacar. ¿Cuántos me entienden la idea? Y por eso algunos cristianos nos demoramos más y otros nos demoramos menos para ciertas cosas. Porque lo que al Señor no le interesa no es los días que usted y yo contamos, sino la condición de nuestro corazón. O sea que a veces tenemos 40 años y no hemos dado todavía la medida. Entonces todavía Dios no puede hacer nada. Ya tenemos 40 años en Cristo, pero todavía no hemos dado la medida. 50 años en Cristo y algunos no, ni por Urín ni por Tumín. Hay otros que sí, por eso el Señor dijo, por eso los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. ¿Qué es lo que Él quiere decir? Si usted y yo no nos acomodamos al Señor, a su palabra, a lo que Él dice, si no encajamos, si no damos la talla, Dios no puede hacer nada con nosotros. No puede seguir haciendo lo que Él quiere hacer. Porque no se trata de días, de horas, ni de años. Se trata de cómo usted y yo somos. Y el mundo de igual manera. Entonces estoy explicando eso para que usted se dé cuenta que para Dios no es realmente relevante el hecho de que la gente comenzó a contar así. Eso no. Para el Señor, ¿qué es relevante? El hecho de que cuando estén todas las cosas dadas, ahí aparece el Señor Jesucristo otra vez. Y estamos cerca, ¿por qué sabemos? No es cronológico, es por las señales que el Señor nos da. Entonces aparecen estos magos, le dicen ellos a Herodes, hace como 2 años nosotros vimos esa estrella allá y venimos a adorar a ese rey. Tal vez estaban esperando a que creciera un poquito, no sé, porque aunque ellos venían de una tierra lejana, no era tan lejos como para que se llevaran 2 años. Ellos venían de Mesopotamia, más o menos de lo que hoy es Irak. Y algunos dicen que un viaje de unos 1300, 1600 kilómetros, aunque era a pie con sus caravanas y todo, pero no era, pues, o salieron desde ese tiempo y habían hecho muchas paradas, no sé cómo era el asunto, pero cuando ellos vinieron le dijeron a Herodes que hacía aproximadamente 2 años. Y entonces, todo esto también sirve este capítulo, porque ya entramos en el 2, para darnos cuenta que desde el mismo comienzo, y eso no era algo de Herodes, sino es algo diabólico, desde el mismo comienzo ha habido oposición del diablo. Desde el mismo comienzo, oposición del diablo. Porque el diablo no está contento con el Salvador, con el Mesías. Pero como él no puede hacer nada contra el Mesías, aunque lo intentó, pero siempre le ha fallado y siempre le va a fallar. No tiene ninguna opción. Entonces intenta contra los salvados. Si no puede contra el Salvador, entonces contra los salvados. Y le explico esto porque mire usted lo que dice aquí. Cuando él envía a los magos que vayan, pues los magos van. Y Herodes era bueno para hablar, porque los magos no se dieron cuenta que él quería matar al Mesías. Ellos se fueron contentos a mirar y dijeron, nosotros regresamos y le decimos. Sino que cuando ya ellos llegaron
y ya adoran al Señor y ya le ofrecen lo que le iban a ofrecer y se iban a regresar, dice que ellos, avisados en sueño por Dios, que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces todos esos detalles vale la pena mirarlos. Herodes era muy terrible, era así como era bueno para matar, era bueno para camuflarse, era bueno para aparentar lo que no era. Quería matar al niño, pero los magos no se dieron cuenta. Entonces es el Señor el que les tiene que avisar a los magos, después que ya habían adorado, regresen por otro camino, porque ese rey, ese no quiere adorar al niño, y ellos se fueron por otro camino. Todos estos detalles interesantísimos valen para nosotros como un tesoro. ¿Cuántos agradecen al Señor por poder mirar todo esto que nos dice la palabra aquí? Valen como un tesoro porque estamos hablando de nuestro Salvador. Estamos hablando de nuestro Señor. Y para la información de todos los que estamos aquí, ya con esto termino por hoy. Para nosotros, ser cristianos no es una religión. Es la vida nueva en Cristo. Creemos en la salvación del alma. Creemos en el perdón de los pecados a través de Cristo Jesús. Creemos en el sacrificio de Cristo hecho por nosotros. Y creemos que el Señor Jesucristo, así como nació, hizo el sacrificio y se fue con el Padre, así volverá, pues para que usted lo sepa. Y si usted no le ha entregado su corazón al Señor, bien vale la pena que se lo entregue. Porque el Señor Jesucristo no solamente vino para salvar a unos, sino a todo aquel que en Él cree, dice la palabra. Sí, la salvación está abierta para todos. Así que hoy vamos a ponernos en pies para dar gracias al Señor y oraremos por las personas que quieran entregar su corazón al Señor.